El libro de Éter, capítulo 4. Homer pierde y reconquista su trono. Varios reyes juntos. Hambre y serpientes venenosos. Riplacas no hace lo recto, teniendo muchas esposas y concubinas. Mariantón se estableció por rey. Otra vez iniquidad, ladrones y guerra. Los profetas, hereditas, predicen la destrucción. La amonestación es despreciada. Versículo 1. Y ahora yo, Moroni, prosigo mi relación. Sucedió pues que a causa de las concubinas secretas, a causa de las combinaciones secretas de Aquis y sus amigos, he aquí derrocaron el reino de Homer. No obstante, el Señor tuvo misericordia de Homer y también de sus hijos y hijas que no procuraban su destrucción. Y el Señor avisó a Homer en un sueño que saliera de la tierra, de modo que le salió de la tierra con su familia y viajó por muchos días y pasó a un lado del cerro Sim. Y pasó por el sitio donde fueron destruidos los nefitas, y de ahí se dirigió hacia el este, y llegó a un paraje llamado Ablón, a orillas del mar, y ahí plantó su tienda, y sus hijos y sus hijas, y toda su familia, también salvo Jared y su familia. Versículo 5. Y aconteció que Jared fue ungido rey sobre el pueblo por manos inicuas, y dio a su hija por esposa a Aquis. Y sucedió que Aquis procuró quitarle la vida a su suegro, y se dirigió a aquellos a quienes había jurado con él juramento de los antiguos. Y le cortaron la cabeza de su suegro, mientras se hallaban sentados sobre su trono, dando audiencia a su pueblo. Por tan grande había sido la diseminación de esta inicua y secreta sociedad que habían corrompido el corazón de todo el pueblo. De modo que Jared fue asesinado sobre su trono, y Aquis reinó en su lugar. Y sucedió que Aquis empezó a tener celos de su hijo, de modo que lo encerró en la prisión, y lo tuvo un poco o nada que comer hasta que murió. Y el hermano del que murió, y se llamaba Nimra, se irritó contra su padre por lo que había hecho con su hermano. Versículo 10. Y aconteció que Nimra juntó a un pequeño número de hombres y huyó de la tierra, y se fue a vivir con Homer. Y sucedió que Aquis engendró a otros hijos, y estos se granjearon el corazón del pueblo, a pesar de que ellos le habían jurado cometer toda clase de iniquidades, de conformidad con lo que él desearía. Y los del pueblo de Aquis codiciaban las riquezas, así como Aquis ambicionaba el poder. Por tanto, los hijos de Aquis le ofrecieron dinero, por medio de lo cual se ganaron a la mayor parte del pueblo. Y empezó a haber una guerra entre Aquis y los hijos de Aquis, la cual duró por el espacio de muchos años, sí, hasta la destrucción de casi toda la gente del reino. Sí, todo salvo 30 almas, y aquellos que huyeran con la familia de Homer. Por tanto, Homer fue restituido a la tierra de su herencia. Versículo 15. Y sucedió que Homer empezó a envejecer. No obstante, en su vejez engendró a Emer, y ungió a Emer por rey, para que reinara en su lugar. Y después de haber ungido a Emer por rey, gozó de paz en la tierra por el espacio de 2 años, y murió habiendo visto días extremadamente numerosos, los cuales fueron llenos de angustia. Y ocurrió que Emer reinó en su lugar, y siguió los pasos de su padre,
Y el Señor de nuevo empezó a retirar la maldición de sobre la tierra. Y la casa de Emer prosperó grandemente bajo su reinado. Y en el espacio de 62 años se habían hecho fuertes en extremo, de modo que llegaran a ser sumamente ricos, pues tenían toda clase de frutas y granos, y de sedas y de lino fino, y de oro y de plata, y de objetos preciosos. Versículo 20. Y también todo género de ganado, de bueyes, y vacas, y de ovejas, y de cerdos, y de cabras, y también muchas otras clases de animales, que eran útiles para el sustento del hombre. Y también tenían caballos y asnos, y había elefantes, y curelomes, y cumomes, todos los cuales eran útiles para el hombre, y más particularmente los elefantes, y curelomes, y cumomes. Así fue como el Señor derramó sus bendiciones sobre esta tierra, que era escogido sobre todas las demás tierras, y mandó que quienes poseyeran la tierra, la poseyeran para los fines del Señor, o serían destruidos cuando hubiesen madurado en la iniquidad. Porque sobre esto, dice el Señor, derramaré la plenitud de mi ira. Y Emer juzgó con rectitud todos los días de su vida, y engendró muchos hijos y hijas, y engendró Coriantum, y ungió a Coriantum para reinar en su lugar. Y después que hubo ungido a Coriantum para que reinara en su lugar, vivió 4 años, y gozó de paz en la tierra, sí, aún vio al Hijo de Justicia, y se regocijó, y se glorió en su día, y murió en paz. Versículo 25. Y acaeció que Coriantum anduvo por las sendas de su padre, y edificó muchas grandes ciudades, y administró lo que era bueno a su pueblo todos los días de su vida. Y sucedió que no tuvo hijos, sino hasta una edad muy avanzada. Y aconteció que murió su esposa, de 102 años de edad. Y sucedió que Coriantum, en su viejez, tomó a una joven por esposa, y engendró hijos y hijas, y vivió hasta 142 años de edad. Y aconteció que engendró a Com, y Com reinó en su lugar, y reinó 49 años, y engendró a Het. Y engendró también otros hijos y hijas. Versículo 30. Y el pueblo se había extendido de nuevo sobre toda la faz de la tierra. Y otra vez empezó a haber una iniquidad sumamente grande sobre la faz de la tierra. Y Het comenzó a adoptar nuevamente los planes secretos de los tiempos antiguos para destruir a su padre. Y sucedió que destronó a su padre, pues lo mató con su propia espada, y reinó en su lugar. Y de nuevo llegaron profetas en la tierra, proclamándoles el arrepentimiento, sí, que debían preparar el camino del Señor, o caería en una maldición sobre la faz de la tierra. Sí, que habría un hambre muy grande, en la que serían destruidos si no se arrepientan. Pero el pueblo no creyó en las palabras de los profetas, sino que echaron fuera y arrojaron a algunos en fosos y los dejaron para que muriesen. Y aconteció que hicieron todas esas cosas según el mandato del rey Het. Versículo 35. Y ocurrió que empezó a haber una gran escasez en la tierra, y los habitantes empezaron a ser destruidos con sumamente rapidez por razón de la escasez, pues no había lluvia sobre la faz de la tierra. También aparecieron serpientes venenosos sobre la superficie de la tierra, y envenenaron a mucha gente. Y sucedió que sus rebaños empezaron a huir,
de las serpientes venenosas hacia la tierra del sur, que los nefitas llamaban Zarahemla. Y aconteció que muchos de ellos perecieran en el camino. No obstante, hubo algunos que huyeran de la tierra del sur. Y ocurrió que el Señor hizo que no los persiguieran más las serpientes, sino que obstruyeran el camino, para que la gente no pudiera pasar, para que cualquiera que intentara pasar cayera por las serpientes venenosas. Y sucedió que el pueblo siguió el rastro de los animales y devoró los cuerpos muertos de los que caían por el camino, hasta que los consumieran todo. Versículo 40. Ahora bien, cuando los del pueblo vieron que iban a morir, empezaron a arrepentirse de sus iniquidades y a clamar al Señor. Y aconteció que cuando se hubieran humillado suficientemente ante el Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra, y el pueblo comenzó a revivir, y empezó a haber frutos en la tierra del norte, y en todas las tierras circunvecinas. Y les mostró el Señor su poder para librarlos del hambre. Y sucedió que Ces, que era descendiente de Het, pues Het había perecido por motivo del hambre, como también toda su familia, menos Ces. Empezó pues Ces a restablecer a un pueblo abatido. Y aconteció que Ces recordó la destrucción de sus padres y estableció un reino justo, porque recordó lo que el Señor había hecho al traer a Jared y a su hermano, y a través del mar, y anduvo por las sendas del Señor y engendró hijos y hijas. Versículo 45. Y su hijo mayor, que se llamaba Ces, se rebeló contra él, pero Ces fue herido por mano de un ladrón. Y a causa de sus inmensas riquezas, lo cual de nuevo trajo la paz a su padre. Y sucedió que su padre fundó muchas ciudades sobre la superficie de esa tierra, y el pueblo otra vez comenzó a esparcirse por toda la tierra. Y vivió Ces hasta una edad sumamente avanzada, y engendró Riplecas y murió. Y Riplecas reinó en su lugar. Y ocurrió que Riplecas no hizo lo que era recto a los ojos del Señor, porque tuvo muchas esposas y concubinas, y impuso sobre los hombres del pueblo lo que era difícil de sobrellevar. Sí, les impuso pesados tributos, y con los tributos construyó muchos sustantosos edificios. Y se edificó un trono extremadamente hermoso, y construyó muchas prisiones, y a los que no querían sujetarse a los tributos, lo echaban en prisión, y a quienes no podían pagar tributos, lo encerraba en la prisión. Versículo 50. Y hacía que trabajaran continuamente para su sustento, y al que se negaba a trabajar, hacía que lo mataran, de modo que logró todo su obra exquisito. Sí, aún su oro fino, hacía que se refiniera en la prisión, y hacía que ahí fuese elaborado toda suerte de obras preciosas. Y sucedió que afligió al pueblo con sus fornicaciones y sus abominaciones. Y cuando hubo reinado por el espacio de 42 años, el pueblo se levantó en rebelión en contra de él. Y empezó a haber guerra otra vez en la tierra, al grado de que mataran a Riplecas y echaran a sus descendientes de la tierra. Y sucedió que después del transcurso de muchos años, Moriantón, que era descendiente de Riplecas, reunió un ejército de desertados y fue e hizo la guerra al pueblo y se apoderó de muchas ciudades. Y la guerra se agravó muchísimo y duró por el espacio de muchos años. Y él logró subyugar a toda la tierra.
y se estableció como rey de toda la tierra. Y después de haberse establecido como rey, alejó las cargas del pueblo, con lo cual se atrajo la simpatía del pueblo, y lo ungieron para que fuese su rey. Versículo 55. Y obró rectamente con el pueblo, mas no consiguió mismo, por motivo de sus muchas fornicaciones. Por consiguiente fue desechado de la presencia del Señor. Y sucedió que Moriantón edificó muchas ciudades, y durante su reinado el pueblo se hizo sumamente rico, tanto en edificios como en oro y plata, y en cosechas de granos, y en hatos y rebaños, y en aquellas cosas que les habían sido restituidas. Y vivió Moriantón hasta una edad muy avanzada. Y entonces engendró a Kim, y Kim reinó en lugar de su padre. Y reinó 8 años, y murió su padre. Y aconteció que Kim no reinó con rectitud, por lo que no fue favorecido por el Señor. Y su hermano se levantó en rebelión en contra de él, y por ese medio se redujo al cautiverio, y permaneció cautivo todos sus días, y engendró hijos y hijas en el cautiverio, y en su viejez engendró a Levi, y murió. Versículo 60. Y ocurrió que Levi sirvió en el cautiverio durante 42 años, tras la muerte de su padre, y le hizo la guerra al rey de la tierra, y por ese medio logró para sí el reino. Y después que hubo logrado para sí el reino, hizo lo que era justo a los ojos del Señor, y el pueblo prosperó en la tierra. Y él vivió hasta una edad muy avanzada, y engendró hijos y hijas, y también engendró a Corón, a quien ungió por rey en su lugar. Y sucedió que Corón hizo lo que era recto a los ojos del Señor todos sus días, y engendró muchos hijos y hijas, y después de haber vivido muchos años murió, así como el resto de los de la tierra. Y Cis reinó en su lugar, y ocurrió que Cis también murió, y Lib reinó en su lugar. Versículo 65. Y aconteció que Lib también hizo lo que era recto a los ojos del Señor. Y en los días de Lib fueron destruidos las serpientes venenosas, de modo que fueran a las tierras del sur, con objeto de procurar alimento para la gente del país. Para la religión abundaban en animales del bosque. Y él mismo Lib llegó a ser gran cazador, y construyeron una ciudad grande cerca de la estrecha lengua de tierra, cerca del paraje donde el mar divide la tierra. Y reservaron la tierra del sur como despoblado para la caza. Versículo 70. Y toda la faz de la tierra del norte se hallaban cubiertos de habitantes, y eran sumamente industriosos, y comparaban y vendían y traficaban unos con otros, a fin de sacar ganancia. Y trabajaban toda clase de minerales, y elaboraron el oro y la plata, el hierro y el bronce, y toda clase de metales, y los sacaban de la tierra. Por tanto, levantaron inmensos montes de tierra para obtener minerales de oro y de plata, y de hierro y de cobre. Y hicieron toda clase de obras finas, y tenían sedas y lino finamente tejido, y hacían toda clase de telas para cubrir su desnudez, y fabricaron toda clase de herramientas para cultivar la tierra, tanto para arar como para sembrar, para cegar como para asadoñar, como también para trillar. Versículo 75. Y hacían todas clases de herramientas, con las cuales hacían trabajar sus animales. Y elaboraron toda clase de arma de guerra, y confeccionaba toda clase de artículos, de una elaboración sumamente fina.
y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, ni que hubiera prosperado más por la mano del Señor. Y se hallaban en una tierra escogida sobre todas las demás, porque el Señor había dicho. Y sucedió que Lib vivió muchos años, y engendró hijos y hijas, y asimismo engendró en Hartón. Y aconteció que Hartón reinó en lugar de su padre. Y cuando Hartón hubo reinado 24 años, he aquí le fue quitado el reino. Y sirvió muchos años en cautiverio, sí, aún el resto de sus días. Y engendró a Het, y Het vivió en el cautiverio toda su vida. Versículo 85. Y Het engendró a Aarón, y Aarón pasó todos sus días en el cautiverio. Y engendró a Amnigada. Y también Amnigada vivió cautivo todos sus días. Y engendró a Coriantum. Y Coriantum moró en la cautividad todos sus días. Y engendró a Com. Y aconteció que Com se atrajo la mitad del reino. Y 42 años reinó sobre la mitad del reino. Y salió a la guerra contra el rey Amgid, y lucharon por el término de muchos años, durante las cuales Com venció a Amgid y logró apoderarse del resto del reino. Y en los días de Com empezó a haber ladrones en la tierra, y adoptaron las planas antiguas, y administraron juramentos a la manera de los antiguos, y procuraron otra vez destruir el reino. Y Com los combatió mucho, sin embargo, no prevaleció contra ellos. Versículo 90. Y también en los días de Com vinieron muchos profetas, y profetizaron de la destrucción de aquel gran pueblo, a menos que se arrepintieran y volvieran al Señor, y abandonaran sus asesinatos y iniquidades. Y sucedió que el pueblo rechazó a los profetas, y huyeron a Com, para que los protegiera, pues el pueblo quisiera destruirlos, y le profetizaban a Com muchas cosas. Y fue bendecidos todo el resto de sus días, y vivió hasta una edad muy avanzada, y engendró Siblom, y Siblom reinó en su lugar. Y el hermano de Siblom se rebeló contra él, y empezó a haber una guerra sumamente grande por toda la tierra. Y sucedió que el hermano de Siblom hizo que mataran a todos los profetas que profetizaban de la destrucción del pueblo. Y hubo una gran calamidad en toda la tierra, porque habían testificado que vendría una maldición muy grande sobre esta tierra, y también sobre el pueblo. Y como habría una inmensa destrucción entre ellos, como jamás había habido sobre la faz de la tierra. Y sus huesos serían como montes en la tierra, sobre la faz del país, a menos que se arrepentían de sus iniquidades, y no escucharan la voz del Señor, por razón de sus inicuas combinaciones. Por tanto, empezó a haber guerras y contiendas en toda la tierra, y también muchas hambres y pestilencias, al grado que hubo una gran destrucción, como nunca se había conocido sobre la superficie de la tierra. Y todo eso aconteció en los días de Siblom. Y empezó el pueblo a arrepentirse de su iniquidad. A medida que lo hacían, el Señor tenía misericordia de ellos. Y sucedió que Siblom fue asesinado, y Set fue reducido al cautiverio, y vivió cautivo todos sus días. Y sucedió que Ahá, su hijo, se apoderó del reino, y reinó sobre el pueblo toda su vida. Y cometió toda clase de iniquidad en sus días, con lo cual hizo que se vertiera mucha sangre, y sus días fueron pocos. Y Etem, que era descendiente de Ahá,
tomó posesión del reino, y en sus días también hizo lo que era inicuo. Y sucedió que en los días de Etem llegaron muchos profetas y profetizaron del nuevo al pueblo. Sí, profetizaban que el Señor los destruirá completamente, sí, sobre la faz de la tierra, a menos que se arrepentían de sus iniquidades. Y acaeció que el pueblo endureció su corazón y no quiso hacer caso de sus palabras. Y las profetas se lamentaron y se retiraron de entre el pueblo. Versículo 105. Y sucedió que Etem juzgó inicuamente todos sus días y engendró a Morón. Y sucedió que Morón reinó en su lugar. Y también él hizo lo mal a los ojos del Señor. Y aconteció que surgió una rebelión entre el pueblo a causa de aquella combinación secreta que se instituyó para adquirir poder y riquezas. Y se levantó entre ellos un hombre muy desierto en la iniquidad. Y él hizo la guerra de Morón. En la cual conquistó la mitad del reino y retuvo la mitad del reino por muchos años. Y ocurrió que Morón lo venció y recuperó otra vez el reino. Y aconteció que levantó otro hombre poderoso y era descendiente del hermano de Jared. Versículo 110. Y sucedió que derrocó a Morón y se apoderó del reino. De modo que Morón vivió en el cautiverio todo el resto de sus días y engendró a Coriantur. Y ocurrió que Coriantur vivió en el cautiverio todos sus días. Y en los días de Coriantur también vinieron muchos profetas y profetizaron cosas grandes y maravillosas y proclamaron el arrepentimiento al pueblo y que a menos que se arrepentían, el Señor Dios ejecutaría juicio contra ellos hasta su completa destrucción, y que el Señor Dios, por su poder, enviará traería a otro pueblo a poseer la tierra, del mismo modo que había traído a sus padres. Y ellos rechazaron todas las palabras de los profetas por causa de su suciedad secreta y sus inicuas abominaciones. Versículo 115. Y acaeció que Coriantur engendró a Éter y murió después de haber vivido en el cautiverio todos sus días.